Muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar sobre la comunicación y los recursos humanos más cerca que nunca. Es un webinar en el que vamos a hablar precisamente de cómo está evolucionando la comunicación y la relación de la comunicación y los recursos humanos a partir de esta crisis de la COVID-19. O sea que gracias, en primer lugar, por estar hoy aquí en esta sesión de formación, que va a ser sobre todo una sesión eminentemente práctica. Mi nombre es Ricardo Gómez, soy director de comunicación de SAGE para España y Portugal, y es un placer estar aquí moderando y presentando a Fran García Cabello, que es nuestro protagonista de hoy. Dejadme que os presente a Fran, muchos de vosotros lo conocéis. Fran es socio director de AZC Global, es fundador del Foro de Recursos Humanos, es una de las personas pues, con más experiencia en nuestro país en la relación entre los recursos humanos y la comunicación, que son dos temas, por supuesto, vitales en los tiempos que corren y que nos van a ocupar gran parte de esta sesión, de este webinar durante la próxima hora. Bueno, Fran es doctor en Ciencias de la Comunicación, es profesor en diferentes escuelas de negocios y universidades, tanto en el ámbito de la comunicación como en el ámbito de los recursos humanos. Como sabéis, trabaja y está en muchas organizaciones, asociaciones, fundaciones, consejos editoriales de diferentes organizaciones relacionadas con los recursos humanos y también la comunicación. Fran y yo nos conocemos hace muchos años, coincidimos en una radio en la que él presentaba un gran programa de radio, en Radio Económica, en Gestión de Radio, que se llamaba Líderes. Como sabéis, ha trabajado en muchísimos medios de comunicación y bueno, sigue dirigiendo su programa de recursos humanos, del Foro de Recursos Humanos en Capital Radio. En estos momentos, Fran, durante toda esta pandemia, pues no ha dejado de comunicar y de conversar con directivos de recursos humanos desde aquí, desde el Foro de Recursos Humanos, y hasta se ha animado a crear una escuela donde se verán destacados profesionales, ¿no? Vamos a darle paso ya a Fran, una vez presentado, una vez introducido también este webinar. Va a estar con todos nosotros de manera relajada y animando a todos los que podáis. Os animamos a que participéis en el chat durante esta hora. Así que bueno, Fran, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo, y en primer lugar, gracias a ti por estar con nosotros. La verdad que siempre es un placer conversar con profesionales como tú y especialmente me acuerdo de cuando compartíamos esa mesa de tertulia con grandes profesionales, entre ellos Jaume, que nos marchaba, se iba, fallecía hace unas semanas, el director de corresponsables bueno, que compartía con nosotros y le dedicamos, porque era un gran hombre de comunicación, le dedicamos, si quieres, también todas estas Así reflexiones. es. Bueno, la idea es, se trata de un rato de reflexión con todos vosotros, de sacar conclusiones del momento que estamos viviendo. En estos 4 meses las cosas han cambiado mucho y yo creo que sería bueno reflexionar sobre aspectos como la comunicación interna, los mensajes, las estrategias compartidas, los nuevos entornos, las tendencias durante un ratito, durante unos 15 minutos aproximadamente, y luego tenemos tiempo a que Ricardo, que es buen conocedor también de la materia de la comunicación, y todos los que queráis, pues podéis intervenir y estamos a vuestra disposición. Y recuerdo que también que todo esto que hablemos aquí estará grabado y podrá ser escuchado también por personas que nos escuchan en diferido habitualmente en el foro de recursos humanos. Si tuviéramos que centrar un poco el tiro, estaríamos hablando de estas 3 cuestiones, de la comunicación que viene, del protagonismo de la comunicación y de algunas claves experienciales en el entorno de la comunicación y los recursos humanos. Insisto que Ricardo moderará esta sesión y compartirá con nosotros también reflexiones, ¿no? Lo más importante, y empiezo por la primera, es quizás comunicar, pero dominar 3 aspectos en estos momentos de la comunicación que viene. Uno es dominar muy bien el mensaje. Lo hemos visto en grandes líderes, grandes hombres de comunicación y de recursos humanos, que nos hemos dado cuenta que no solo dominan su entorno, sino dominan el discurso, dominan la cultura de la organización,
aquello de los valores lo saben contar y sobre todo manejan muy bien el mensaje. El protagonismo de la comunicación interna es evidente, pero hay que saber también manejar los escenarios de la comunicación. Y otro aspecto importante también es, si queréis, dominarnos a nosotros, nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo es de importante dominar el mensaje, manejar bien las herramientas de comunicación, ejercer la empatía, cómo afecta en la comunicación y cómo podemos también asegurar que nos han entendido? Cuidado con esto, que avanzamos mucho en comunicación, pero lo mejor es preguntar. Oye, ¿me has entendido? ¿Cómo se pregunta a los empleados? ¿Cómo se pregunta a la audiencia? Es muy importante que quede subrayado este tema para que no queden entredicho, bueno, aquellas palabras que por una muy excelente exposición, por tener un líder que lo sabe contar muy bien, pero puede ser que no hayan llegado esos mensajes, ¿no? Me acordaba yo, y lo comparto con vosotros, de Steve Jobs, ¿no? Sabía lo que contaba en sus presentaciones, famosas Keynote, pero sabía también hacer una cosa que yo creo que es un buen momento para reflexionar, y lo han hecho muchos en esta pandemia, y es entusiasmar desde la sencillez. Eh, Steve Jobs sabía transmitir, tenía duende, pero percepcionaba la técnica cada vez que tenía que salir al escenario. Cuando hablamos de improvisación en materia de comunicación, de los líderes, cuidado que nadie improvisa, ¿eh? La mejor improvisación es la que está escrita y todos se han preparado muy bien todas sus intervenciones. Las florituras, si queréis, de la comunicación, las daba el propio producto, las da el propio producto de la organización, no las daba Steve Jobs en su presentación. Sabía todo y mucho más, pero solo contaba lo que generaba duende, lo que conectaba, y lo hacía breve porque dominaba realmente el lenguaje y lo sabía hacer. Esto es una tendencia también de los grandes líderes en la comunicación. Es clave adaptarnos a los escenarios y a todos sus cambios, hablar claramente y enunciar aspectos importantes, debe haber implicación en todo lo que decimos, manejando muy bien, amigos y amigas, lo que hemos venido a denominar la comunicación verbal, la comunicación no verbal, el manejo de todo lo que acabamos de decir. Como yo digo siempre, me vais a permitir, los que me conocen, el sujeto, el verbo y el predicado, manejar bien el contenido y manejar muy bien la comunicación no verbal, el gesto, el movimiento, más información además de las propias palabras, el ritmo, el tono, la voz, el volumen, la expresión, los nervios, el lenguaje. Y mirar siempre allí, sobre todo, donde estáis todos los que me estáis escuchando en estos momentos, en esta charla, ¿no? Hay herramientas de comunicación que son muy, muy interesantes. Ya sabemos que tenemos que comunicar, pero debemos hacerlo manejando varias herramientas a la vez. El teléfono, las notas de voz, el email, el chat, el WhatsApp, ahora Zoom, Team, comunicaciones virtuales, videoconferencias o reuniones. Sabemos, insisto, que debemos manejar todas a un buen ritmo. Sabemos también que es muy importante cómo nos comunicamos y cómo generamos calidad en nuestro entorno y en cuanto el contexto de vida que nos encontramos, ¿no? Cómo lo hagamos en virtual va, sin duda alguna, a influir mucho en el tono de conversación, en el tono de entendimiento, de coordinación, de negociación y venta, que es lo que hemos hecho en este momento en confinamiento. Además de comunicar, hemos negociado, hemos hablado, hemos vendido durante todos estos meses, más en estos últimos. Y sabemos que en lo virtual, si no manejamos bien todas las técnicas, se nos puede escapar la esencia de un 70% comparándolo con lo presencial. En lo presencial tenemos muchas oportunidades, esa comunicación verbal y no verbal, pero en lo virtual, a la hora de comunicar, tenemos que tener presente todas esas herramientas para que no se nos pase. Yo diría que nada, bueno, consejos sobran, ¿no? A la hora de lo virtual, no es una sesión de formación, es transmisión de información sobre la comunicación, pero es que la comunicación dice mucho de si llegamos o no llegamos tarde, de cuidar el entorno, la iluminación de donde estamos, hay que mirar bien a la cámara, a la altura de los ojos, tenemos que no improvisar, emplear el silencio controlado, no aportar datos y apoyarnos visualmente sobre distintas herramientas. En fin,
todo ejerciendo la práctica de la empatía virtual y manejando muy bien todos los mensajes, ¿no? ¿Cómo se ejerce eso de la práctica de la empatía virtual que hemos hablado tanto? Lo que más estamos teniendo en este tiempo, desde marzo, son conversaciones digitales como esta, ¿no? Pero entre los aparatos no hay empatía. La empatía la generamos las personas con el movimiento que yo estoy haciendo de manos, con el tono de mi cara, con el mensaje, con ese, bueno, de conocer muy bien de lo que estamos hablando porque se nota que lo hemos preparado. Capacidad de comprender, lo leo, a la persona que está en el entorno virtual, ponernos en su lugar, entender su actitud con C, compartiendo información y opiniones sin juzgarlas. Tener que sentirnos ligados a otra persona, esa empatía habitual de la marca, la escritura, la imagen. Hay a veces que nos vemos pues, abocados un poco a no conocer quién está enfrente, pero si damos una buena sensación, realmente todo será más fácil. Es clave comprender puntos de vista y acogernos también a las emociones, que es la primera vez que lo saco en esta charla, las emociones del que está enfrente, esas emociones que vivimos tanto en presencial, esa está cargada, la nueva comunicación está cargada también de esas emociones y estoy relacionando mucho toda esta reflexión y toda esta charla desde una visión muy de recursos humanos y de comunicación. Somos como transmitimos, transmitimos como somos. Somos los que transmitimos y transmitimos muchas veces lo que pensamos. Siempre pensamientos positivos, ánimo, y según tú eres se portará también el de enfrente. Si eres positivo, si eres nervioso, si manejas la situación, eres empático, si motivas de una forma o de otra, ¿no? Quiero asegurarnos de que el mensaje se ha recibido y es muy importante el tener claro que todo esto de los recursos humanos, bueno, se ha visto pues, casi dirigido a una comunicación permanente, ¿no? La comunicación que viene es una comunicación interactiva, es una comunicación participativa, es una comunicación recurrente, es una participación y una comunicación creativa e innovadora, empática virtual, muy visual, muy adaptable, sencilla, directa y atractiva, y esa comunicación la hacen las personas, los líderes de las organizaciones que deben transmitir más que nunca en estos momentos. ¿Cómo han transmitido los líderes? Bueno, a través de esa comunicación interna que fijaros si ha sido importante siempre, y no me voy a meter si dónde está, si en el Departamento de Recursos Humanos o Comunicación, que es una disputa muy añeja ya en el sector empresarial y en el mundo de recursos humanos, pero sí nos hemos dado cuenta que ha cambiado, que la situación la ha hecho cambiar y que los propios líderes han bueno, puesto en primer plano, en valor, esta comunicación interna. Se ha convertido en la gran aliada de esta pandemia. Transmiten por todos los medios que los empleados se van de los edificios, los empleados cuando se transmite es que se van de verdad, es decir, que han entendido el mensaje. Luego les dicen los hombres y mujeres que una vez en sus casas pueden y deben estar comunicados con la organización y los empleados están comunicados con la organización. La tecnología ha sorprendido para bien a la comunicación y se nota que no solo van a ir, sino que ya han ido de la mano y la cosa ha funcionado. No ha habido tiempo para ensayar esta comunicación interna, pero la comunicación ha dado el gran paso en forma y en fondo, ¿no? Algunas cosas de fondo, ¿no? Los mensajes son originales y sencillos, lo han sido. Han sido muy visuales, reitero, acordes a la cultura y los valores de la propia organización. Los líderes han hablado más y han salido más. Hemos hecho investigaciones muy interesantes, permítanme o permitidme en el propio doctorado, sobre la capacidad de los líderes de hablar en las organizaciones. Y no es que fueran muy opacos, es que no hablaban en muchas ocasiones. Ahora están saliendo, dejando la chaqueta en la planta noble y bajando, si me permitís la expresión, a esas plantas a saludar y a compartir más allá de los desayunos con el CEO. La externa y la interna han sido muy coherentes, la comunicación interna. Los argumentarios, muchas veces improvisados, han funcionado.
con un estilo propio de la organización, y las personas se han expresado mejor con un estilo muy de empresa, ¿no? En la forma ha habido y nos hemos encontrado con formatos cortos, frases cortas y sencillas, explicando muy bien las cosas de una forma visual, desde una producción muy televisiva en las webinars, y hay que marcar la diferencia con las webinars porque hay muchas, con las voces de los empleados y los líderes. La voz, permitirme la expresión, está jugando un papel muy importante en las comunicaciones, la hacemos a través de la nueva tecnología, y ha sido una comunicación, la interna, muy externa, me vais a permitir la expresión, emisión de una programación de pandemia sobre los temas claves que afectan a las empresas, a los empleados y a los propios clientes. Hemos visto grandes temas, programas que han producido organizaciones sobre la seguridad de los empleados y la empresa en primer plano, la salud como eje vertebral, el mantenimiento de la conexión permanente, el feedback dentro y fuera de la vida de la empresa. Porque lo que nos afectaba era una pandemia, ¿no? Y había que marcar prioridades. Hay que destacar la reacción ante esta comunicación interna. Una comunicación empática, digo, segura, con una certidumbre que había que manejar y muy, muy honesta, especialmente en los primeros meses. No es cuestión de vender o seguir vendiendo, es cuestión de aportar servicio, responsabilidad social corporativa y también aportar un valor añadido a todos los empleados y fundamentalmente a través de la salud a todos los empleados. Algunas claves, si me permitís, sabiendo que el relato es una cuestión fundamental, algunas claves, y vamos enumerando una a una y pasamos ya, si queréis, al debate que podamos tener con mi buen amigo Ricardo y con todas las personas que podéis estar escuchando y a través del chat y a través de Twitter, a la cual saludo, por cierto, a todas, ¿no? Una, me parece muy interesante, la capacidad de contar las cosas, ¿no? Los directores de recursos humanos cada vez cuentan mejor las cosas. ¿Por qué? Porque hay entrenamiento, porque hay improvisación preparada, porque se lo saben mejor, porque dominan el escenario mucho más y porque no ha habido tiempo para ensayar, sobre todo en esta pandemia, y se ha tenido que saltar al escenario de la organización con todos los empleados. Pero se ha hecho con un relato coherente. Tenemos que conocer bien nuestro argumento y este argumento es muy importante casi manejarlo al dedillo, ¿no? Tenemos que entrenar en la comunicación. En esta pandemia no nos ha dado tiempo, como digo, tenemos que improvisar argumentos sobre cultura, sobre valores, sobre productividad, pero ha habido tiempo para la formación y sobre todo para la autoformación. En comunicación, en los próximos meses, en los próximos años va a ser muy importante, no solo ya en el proceso de selección, no solo que aparezca en el perfil, no solo demostrarlo en un comité o en una reunión, sino demostrarlo con empleados especialmente y con clientes a la hora de la comunicación. Y para eso, el que más sepa tiene que seguir formándose, ensayando. Me remito a Steve Jobs en el comentario de la preparación que tenía, porque el producto hablaba por sí mismo, pero el duende lo transmitía, especialmente la comunicación, ¿no? Un tercer punto importante es que hay que empatizar, saber conectar, conectar bien con el estilo de cada uno, reflexionando sobre ese estilo con los empleados, con los clientes, externamente, entre todos. Es muy fácil decir que tenemos que empatizar, pero no saber cómo podemos empatizar. Bueno, lo primero es prepararse todas estas cosas en esta línea que he comentado, porque estos elementos van en la nueva comunicación, donde luego hablaremos de la actitud con C como elemento prioritario, ¿no? Un cuarto punto, ser verdaderos portavoces de la compañía, ¿no? Bueno, los directores de recursos humanos, y hablo todos los días con muchos y desde el 5 de marzo analizando diariamente, por no decir minuto a minuto, esta pandemia, desde el punto de vista incluso sanitario. Hemos tenido programas especiales en la radio y hemos hablado con personas que me han contado lo que iban a hacer al día siguiente y han triunfado porque se lo han preparado, porque lo han transmitido muy bien y porque eran verdaderos portavoces independientemente. Aquí se ha ganado bastante en lo positivo,
independientemente que se den o haya que dar en los próximos meses noticias más o menos buenas, pero el director de recursos humanos ha ganado en posiciones, y ha trabajado en equipo con la comunicación, y ha trabajado en equipo con la comunicación interna. Alguien tiene que poner las palancas, evidentemente, pero tiene que ser una maquinaria que funcione en toda la organización. Los equipos de comunicación y los de recursos humanos han sabido generar muy bien programación para nuestra primera audiencia. ¿Y quién es nuestra primera audiencia? Por eso he dicho que ha habido coherencia entre la externa y la interna. La primera audiencia fundamental en estos momentos son los empleados, su salud, la de las familias, la comunicación que pueda haber acorde a ser con esa cultura de cada organización. Los empleados, ante la interna, también influyen en esa audiencia, los clientes, los partners, todos debemos ser realmente verdaderos portavoces generando esa programación. Es bueno y es necesario generar certidumbre, porque ha habido mucha incertidumbre. Confianza, compromiso, han sido palabras que hay que llenar de experiencia, de valor y sobre todo de realidades. Y hay que escucharle al CEO hablar de esto y al director de comunicación y al director general, pero llenarlas de contenido, ¿no? Voy acabando con la importancia de la individualización de los recursos humanos. Cada empleado, por muchos 11.000, 30.000, 20.000, 5.000 o 200 empleados que tenga la organización, cada empleado es único, cada empleada es única. Y en este caso, la individualización es lo que va a contar. ¿Qué es importante para el empleado A, B o C? Tendemos a eso, las nuevas tecnologías nos lo permiten, el Big Data también, la inteligencia artificial también, pero fundamentalmente individualizar a los recursos humanos es individualizar también la comunicación y conocer mejor a nuestra organización, a nuestros empleados y a nuestra empresa. Tenemos que aprender a hablar al oído, permíteme esta expresión, con los empleados, ¿no? Otro punto importante es conocernos más entre nosotros. Eso lo genera también la comunicación. Eso es riqueza para los propios empleados, los propios clientes y el propio equipo humano de la organización. Hay gente que me dice que a través del teletrabajo han podido conocer muchísimo mejor a toda la organización. Hay gente que me habla de personas que se han podido conocer y no se cruzaban entre pasillos y sí han hablado y han tenido una webinar o han tenido una sesión a través de Teams, Zoom o el sistema que sea, ¿no? Conocernos más entre nosotros, eso lo genera la comunicación y eso es muy posible, ¿no? Y penúltimo, entender la comunicación como en la pandemia se ha dado, como un servicio casi público, un servicio a los empleados en situaciones extremas. Lo digo por lo que pueda volver a pasar, Dios no lo quiera, ante posibles nuevas pandemias o nuevos escenarios de la comunicación. Y quería finalizar, Ricardo y todos, con una décima, si esto fuera un decálogo, que no lo es, pero han salido 10 en algunas fórmulas, algunas claves que podemos compartir. Y una es que la comunicación, al final, la hacen las personas, ¿no? Y las organizaciones, y cada vez es más importante desarrollar nuestras actitudes con C, ser positivos en un ambiente saludable, liderar desde el compromiso y con mucha pasión, con mucha vocación, con mucha, si quieren, devoción por lo que uno hace en la propia empresa. En estos momentos se necesita gente muy entregada, con mucho compromiso, con mucho engagement. No hay otra forma de hacer las cosas si no es volcándose en la propia organización. Los CEOs que han tenido oportunidad de hablar con muchos directivos van a elegir esta fórmula de pasión y de volcarse realmente a través del conocimiento, pero con una gran actitud hacia el futuro. Y no hay otro camino para hacer ese trabajo que quizás la honestidad, porque combinando todo esto, también vienen los resultados que al final es por lo que nos miden y es la clave de la organización. Resultados que habrá que seguir obteniendo en hábitats y en situaciones realmente complejas, ¿no? Bueno, esto es lo que he querido transmitir fundamentalmente en el ámbito de la comunicación ante la pandemia, la comunicación interna
y fundamentalmente daros algunas claves, todo ante esa comunicación que viene. Están todas muy pensadas, creedme, muy habladas con directores de comunicación y directores de recursos humanos, y es muy interesante, bueno, conocer también vuestras opiniones, y yo pues corto ya esta transparencia y estoy a tu plena disposición, Ricardo, para comentarlo también contigo, si quieres. Muy bien, Fran, pues muchas gracias. Yo creo que has hecho una exposición en la que has tocado muchísimos temas, o sea que tenemos como muchísimos ramilletes, muchísimas flores para ir tocando, para ir trabajando en ellas. Has hablado de mensajes, has hablado de herramientas, has hablado de líderes, que es algo que sabes que te gusta y te gusta mucho hablar de ello, pero a mí ha habido algo que me ha llamado la atención, que es lo de la empatía virtual. No sé si nos puedes explicar un poco más qué quieres decir con lo de la empatía virtual. Sabes que es una de las cuestiones, ¿no?, que se han puesto encima de la mesa. Los que estáis, y algunos un poquito menos acostumbrados a la radio y a la televisión, pues estáis acostumbrados y estamos acostumbrados a transmitir emociones a través de un canal en el que no hay nadie delante. Bueno, a veces un técnico, a veces alguien sentado a tu lado, pero le estás hablando a la cámara y al micrófono, y ahí hay que virtualizar esas emociones. Pero eso la gente de recursos humanos, Fran, quizá no esté tan acostumbrada. ¿Qué otras técnicas o qué otros elementos les podrías contar a los directivos, sobre todo de recursos humanos, para poder aplicar en el seno de la organización esas emociones virtuales de una mejor manera? Bueno, yo creo que una de ellas, y esta experiencia virtual es muy interesante porque, bueno, no sé, las organizaciones que nos estáis escuchando, las que estáis viendo en directo, en diferido, ¿cuándo vais después de ese merecido descanso que queremos todos en agosto, a la vuelta, cómo va a ser esa desescalada de otoño o de final de verano, ¿no? Pero es muy importante que aprovechemos el tiempo. Y los directores de recursos humanos lo saben, se lo he comentado muchas veces, y nosotros vamos a potenciar también todo esto de la formación en comunicación desde el Foro de Recursos Humanos, porque hay espacios y hay hueco también para hacerlo. Es muy importante lo que hacía Steve Jobs, ¿no? Ensayar, entrenar. ¿Hay tiempo para eso? Pues poco, pero fundamentalmente tenemos que aprender a manejarnos muy bien en esos escenarios. Y hay que entrenar conociendo la cultura de la organización, conociendo también a quién tienes enfrente, al público objetivo, a tu CEO, las formas que tiene de trabajar, a la directora de recursos humanos, al director de recursos humanos, al de comunicación, muy importante en estos momentos, al equipo, ¿no? Pero hay que, primer consejo, entrenar. Hombre, no digo que se pongan enfrente del espejo, pero casi es muy importante a la hora de transmitir. Lo hacía Steve Jobs cuando hablábamos antes de salir al escenario de una forma muy sencilla, desde luego ante la comunicación no verbal, de una forma muy, muy sencilla, incluso como iba vestido, y él no hablaba del producto, hablaba del duende, insisto, que tenía ese producto. Conquistaba a la audiencia. Saber conquistar, cuidado, que estoy hablando de conquistar no con palmaditas en la espalda, a la antigua usanza, sino conquistar con contenido, conquistar con argumentos, con sonrisas, con silencios, con elogiando, corrigiendo, criticando de forma constructiva, pero fundamentalmente hablando con ese duende que tienen que tener todos los directores de recursos humanos. Es verdad, para negociar con sindicatos, es verdad, para contratar y para despedir, pero también necesitan ese duende para poder construir cultura de la organización, para que el talento no se vaya a olvidar. En fin, son cuestiones interesantísimas. Y la capacidad de comprender a los empleados, capacidad de comprender a la audiencia, que mientras no sea en una sala de reuniones con elementos virtuales a izquierda y a derecha y tecnología en primer plano, va a tener que ir siendo así. Y esta camarita que yo señalo ahora, esta camarita será el eje fundamental de comunicación entre los empleados y el propio... y la forma de hacerlo, la forma del otro día me decía una directora de recursos humanos de una gran compañía de seguros líderes en nuestro país, la importancia de la voz. Bueno, no pensaba yo que nos iban a decir eso dedicándonos a esto después de tantos años, la importancia de la voz y la formación, ¿no? Digo, a través de las webinars, porque se nos ve, pero también se nos oye, ¿no? La postura en la que estamos, lo que llevamos puesto ante una reunión, cómo nos manejamos, qué tenemos de fondo. Son detalles que
bueno, que han venido para quedarse, Ricardo. Y hay muchas cosas que el director de comunicación puede plantearle al director de recursos humanos y trabajar en el equipo y sobre todo en conjunto, con marketing, con formación, con todo, para que el resultado sea muy positivo, ¿no? Nos están llegando ya algunas preguntas en el chat. Vamos Ahora allá, poco a poco vamos a introducirlas, pero déjame hacerte una por pregunta más, porque supuesto. estabas contando ahora la experiencia, ¿no? Bueno, pues las emisiones internas. Nosotros hemos hecho mensaje pues prácticamente desde finales del mes de marzo hasta ahora, hasta finales del mes de junio. Acabamos este viernes un programa de televisión interno cada semana, ¿no? Con diferentes directivos y también managers y empleados de la compañía, diferentes temas. Por supuesto, ha estado el consejero delegado. Y una de las cosas, Frank, que a mí me ha sorprendido más es, bueno, la gente, pues claro, efectivamente lo preparábamos, se preparaba en 2 reuniones previas, una de trabajar los mensajes que decías tú, de trabajar un poco los roles dentro del programa y luego también un ensayo previo. Y la gente cuando salía del programa, acaba la emisión, se corta, el realizador dice, se ha acabado, claqueta, ¿no? Como el cine, claro, estamos fuera de la emisión y de repente se relaja todo el mundo y se dan cuenta y la mayoría de la gente decía, oye, pues no ha sido para tanto, ¿no? Y yo les Claro. decía, bueno, es que lo hemos preparado mucho antes, ¿no? Lo hemos trabajado mucho y eso siempre te hace que tu percepción sobre lo que has hecho sea mucho mejor, ¿no? Los nervios obviamente bajan y tienes más sensación de control del mensaje. Pero la pregunta es la siguiente. Yo lo que he observado es que y lo digo por lo que tú comentabas, ¿no? De ser uno mismo, ¿no? Decías, creo que decías en uno de los de las intervenciones, el ser transmitir lo que pensamos, ¿no? Y siempre ser positivo, ¿no? Porque esa positividad el de enfrente lo va a notar. Yo lo que he notado es que mucha gente, Frank, que se engancha al guión y de alguna forma cuando se engancha y se cierra mucho ese guión, pierde esa frescura, ¿no? ¿Cómo se encuentra el punto medio entre haberlo preparado y tener claro qué es lo que quieres decir y cómo, que es lo que estás hablando, del fondo y la forma, pero a la vez no perder la frescura, ¿no? Pensando, uno, que se le está transmitiendo al oído a cada persona. Se está susurrando mensajes, ¿no? Segundo, lo acabo de comentar, dominando el discurso, dominando el relato. Y tercero, aún dominando el guión, es estar muy pendiente de los, me vais a permitir, lo digo a mucha y también a muchos alumnos en esa línea, que es dominando todos los rincones de la comunicación en directo. ¿Y cómo es posible dominar todos los rincones? Bueno, pues si uno se sabe bien el discurso, domina, tiene mucho más, y es observador, tiene mucho más tiempo para ser creativo, hacer un movimiento de manos o pronunciar un monosílabo o pronunciar una frase corta o conquistar de esa forma, ¿no? Y uno tiene que aprovechar, intentar, muchas ocasiones, me vais a permitir, salirnos brevemente del guión para luego seguir con él. Entonces, si nos salimos del guión porque vemos que el que está enfrente, sea emisor o receptor, pues en este caso lo permite y nos va, cuidado, no florituras para quedar bien, ¿no? No se trata de eso. Uno, si sabe comunicar, no le va a importar quedar bien o mal. Hombre, hay que quedar bien por el discurso, por lo que transmites, por la coherencia, ¿no? Pero ahora se están buscando personas que transmitan bien para ganar en equipo, para ganar en conjunto, ¿no? No queremos llaneros solitarios en ninguna organización y creo que es muy importante esto que te digo, tener ese, permítanme, mano izquierda para manejar muy bien la situación y estar muy pendiente, ¿eh? Cuidado que es comunicar muy bien, no digo yo que no desgasta, pero fundamentalmente es porque se hace un trabajo físico también de mucha atención, ¿no? Cuando esto se repite y uno llega a ser líder de una organización o de un proyecto, luego ya se hace con hábito y se hace de forma recurrente, ¿no? Y es lo que da pie a poder trabajar en todos los escenarios ya, sean grandes organizaciones, pequeñas o medianas. Vamos a por las preguntas, Fran. Vamos allá. Nos dice Tatiana Márquez que le ha gustado mucho lo que decías de la empatía virtual, que te preguntaba yo también hace un momento, pero dice que le gustaría que hablases un poquito de la pasión virtual. Dice Tatiana que, bueno, ella cree
que no es tan importante, lo que decías tú también hace un momento, lo que contamos, sino cómo lo contamos, y que considera que cuando nos volcamos y creemos en aquello que estamos contando, se puede llegar a cualquier parte. Bueno, fenomenal, porque además Tatiana la conocemos bien y se está iniciando con nosotros también en todo lo que es el foro de recursos humanos y está muy en contacto con empresas. Yo diría que la pasión virtual se nota, ¿no? Y se nota en los ojos de la persona que interviene, se nota en la forma de hablar, se nota en las expresiones, en la sonrisa, en la comunicación no verbal. Hay que ser muy uno mismo, ¿eh? No le gustas a todo el mundo, ¿eh? Porque eso pasa, no le gustas a todo el mundo. Pero, No hombre, hay si que puedes... gustar, ¿no? A todo el No, mundo, ¿no? no, no, no hay que gustar a todo el mundo y sobre todo hay que intentar ser coherente con lo que uno dice. Hombre, uno lleva en las venas, en la sangre, si me permitís, la comunicación y hay personas que es imposible, que por muchos escenarios que le pongas son comunicadores natos, ¿no? Pues esa pasión es la que me refiero, ¿no? Esa pasión la que muchas veces, muchas sesiones de formación que damos de comunicación, hay personas que dicen, bueno, es que tengo esta voz, tengo esta forma de dirigirme. No, no, tú eres un comunicador. Lo que ocurre es que hay que ejercer de comunicador. Te tienes que poner en el escenario de la comunicación y comunicar. Y hacerlo con esa pasión virtual, no siendo simplemente estatua, digo por lo de empatía virtual, estatua ante el ordenador, sino algo habrá que hacer para llamar la atención. Lo hacen los grandes, lo hacen los medianos, lo hacen los pequeños líderes, digo pequeños líderes por organizaciones, y sin duda es posible. Enrique Martínez, creo, dice que se habla de cómo los líderes, Fran, tienen que comunicar a sus empleados, pero ¿hay alguna recomendación o se dice se dice algo de cómo tienen que comunicarse los empleados con sus jefes? Yo a veces se lo digo a gente que trabaja en mis equipos y también me lo dicen a mí, las personas o una persona de la que dependo, ¿no? Es tan importante que tu jefe te maneje en el buen sentido, te gestione bien a ti, como que tú gestiones a tu jefe, ¿no? Es fundamental y Enrique sabe mucho de eso porque lo hacemos muchas veces, ¿no? Es decir, que fundamentalmente es muy importante conducir, dirigir a todas las personas que están con nosotros desde iba a decir, desde la coherencia, que lo he repetido varias veces, pero creo mucho en esto, desde tener un hilo conductor y sobre todo manejando las formas de interpretar de cada uno, intentando siempre hacer del conjunto lo mejor y de hacer de esa persona lo mejor. Lo más importante es que la persona tiene que querer, ¿eh? Si la persona no quiere ser manejada, pues estaremos hablando de poca humildad o estaremos hablando de otras cosas, ¿no? Muy importante cómo, entre comillas, nos manejan, pero también la oportunidad que tenemos nosotros de manejar, entre comillas, a esa persona, porque en esto de comunicación y en la pandemia somos esponjas receptoras, ¿eh? Todas y todos, en el sentido de que el jefe está esperando lo mejor de nosotros. Si no se lo decimos, va a quedar ahí. Por lo tanto, tenemos que intentar transmitir en el momento oportuno, en la reunión oportuna, en la forma oportuna, todo lo que... Y será una señal también que podrá repetir el jefe. Esto es el efecto multiplicador que yo hablo en muchas sesiones de la comunicación, ¿no? Si lo hace uno, lo hace el segundo, lo hace el tercero y al final se nota en los clientes, ¿no? Dice Laura Escudero, Frank, bueno, que es posible que, bueno, se discute, ¿no?, sobre la posibilidad de tener la misma comunicación en virtual o en presencial, y dice si es más fácil o más difícil decir las cosas en el ámbito del trabajo o a través de esa comunicación virtual, que es más fácil la empatía en virtual o en presencial. Bueno, Laura lo sabe bien. El tema es el mensaje que se quiera trasladar y qué lleva de visual ese mensaje, de sonoro, de imágenes y tal. En mi opinión, yo no cambio por nada el tener enfrente a una persona, el tener enfrente a un foro y poder transmitir una serie de mensajes y que me vean moverme, participar y todo eso. Lo que ocurre que ya se puede hacer en virtual. ¿Qué es más difícil? Yo veo que está siendo mucho más complicado ahora, ¿eh? En virtual para los que no lo hacían, ¿no? Lógicamente, ¿no? Por eso la formación juega un papel importante, ¿no? A la hora de poderlo hacer, porque
si no lo hacíamos en lo que acabo de transmitir, el sonido, el WhatsApp, yo acabo de recibir una llamada, el otro WhatsApp, un mensaje que me llega. Hay que saber manejar todos los instrumentos de la comunicación y quizás me atrevería a decir que es más difícil ahora virtual, que en presencial. Pero es necesario ser hábil en esto y para eso la formación aporta mucho en este terreno. Pregunta de Consuelo Rodríguez Hervás. Dice, la pasión en la comunicación, ¿crees que, dices que hablas de la pasión en la comunicación y dices si crees que si transmites sinceridad, triunfas? Pues ella dice que la verdad es que te da seguridad y es aquello en lo que ella cree, que es bueno, ¿no? Transmitir esa sinceridad, esa autenticidad de la que yo te hablaba antes. Voy a ser breve, Consuelo, gracias. Transmitir sinceridad siempre, pero permitidme, con cierta habilidad. ¿Significa ser menos sincero? No. Hay que transmitir sinceridad, pero según quien tengamos enfrente, ¿no? Con máxima coherencia, pero con un respeto siempre a la audiencia. Yo me pongo delante del micrófono todas las semanas con tremendo respeto a la audiencia. En estos últimos 18 años en recursos humanos, también en los 5 que llevamos en temas de salud, siempre que hemos podido participar en la radio. Y pensando que le hablamos, por eso lo de la individualización de la comunicación, le hablamos a cada uno de los muchos seguidores y oyentes que podemos tener semanalmente, ¿no? Pero hacerlo con cierta habilidad. Tenemos que ser, no iba a decir tremendamente comerciales, no porque no es la palabra, pero sí en estos momentos despertar el interés con nuestro relato para muchos, para unos y para otros. Hay una pregunta de Raúl Moreno que hacía antes que dice, Fran, en el futuro, ¿qué pasará con los recursos humanos y con las nuevas formas de trabajar y cómo se va a enfocar en esa nueva normalidad aplicada al mundo de los recursos humanos el salario emocional, el tan conocido como salario emocional desde hace años? Es una muy buena pregunta. En mi opinión, dos reflexiones. Una, creo que coge fuerza el rol del director de recursos humanos. Hoy lo hemos dicho en un comentario, el miércoles tenemos otra sesión, pero sobre esto coge fuerza porque se está adaptando muy bien, está habiendo cosas muy positivas, situaciones de momento que no gustan y algunas que no van a gustar en los próximos meses. Llegan los ERES y todo esto, pero está jugando un muy buen papel. Y la segunda cuestión es que los salarios emocionales están cambiando, ¿eh? No digo yo que la guardería deje de ser un salario emocional importante, ni que realmente la ayuda a las vacaciones o la situación de la formación, pero estamos en un entorno de empatía virtual, estamos en un entorno de formación y la gente quiere cosas para los despachos de sus casas, porque vamos a tener despachos en muchas casas, y eso lo saben compañías muy bien posicionadas como Steelcase o otras muchas compañías que están cambiando los entornos de trabajo, ayudando a cambiar esos entornos de trabajo. Están cambiando los salarios emocionales y va a ser muy importante tener un buen salario emocional en casa con una buena silla, una buena mesa, un buen ordenador, tiempos, espacios muertos, el régimen laboral bien construido. Estamos empezando con ese tema en todo lo que es el teletrabajo. Va a haber muchas novedades en ese terreno. Nos pregunta Juan Chisco, ¿cuál es el nuevo protocolo de reuniones ahora que son virtuales, Fran? Bueno, ¿Cuál puede ser? fundamentalmente la virtualidad es el eje fundamental. Me están comentando, segunda reflexión, que a partir de septiembre podemos estar hablando de, permítanme esta expresión, pero del blending del 70-30 aproximadamente, según las organizaciones, pero parece que 3 días a la semana se va a estar en virtual, 2 días presencial, e incluso los que estén presencial pueden asistir a reuniones virtuales. Me explico. Desde tu puesto de trabajo no te tienes que desplazar a la reunión y a la sala de reuniones. Estás sentado en el puesto de trabajo y puedes permanecer allí porque tienes que hacer otras cosas. Hombre, el contacto con la organización es muy, muy interesante. Pero va a haber espacios muy visuales para mantener ese espacio y esa tensión creativa de los 3 días, y las reuniones virtuales, en primer lugar, hay que organizarlas, hay que saber quién va, hay que ser puntual, hay que tener los argumentos bien preparados, los contenidos muy, muy bien y, como digo, que sean lo más breves posibles dentro de entre 15 y 1 hora, ¿no? No estamos en una gran webinar de reunión. Puedes ir a muchas, ¿no? O puedes trabajar mucho, como se está teletrabajando en estos momentos. Carolina Medina dice que, bueno,
¿Cuáles son las mejores prácticas para que los empleados canalicen sus quejas en estos momentos? ¿Cómo ha cambiado todo ese circuito de Todo eso ha quejas cambiado en el mucho mundo ya. educativo? El buzón existe, lógicamente. Lo que ocurre es que tenemos que inventarnos buzones nuevos, ¿no? Mucho más tecnológicos, mucho más iba a decir, no representantes sindicales, que también nos sirven, sino también representantes de los empleados en materia de sanidad, en materia de tecnología, en materia de... para no manifestar solo quejas, que es muy interesante, para mejorar, o mejor dicho, diría yo, para poner en valor todo aquello que no se hace bien, ¿vale? Y poder mejorar. Eso estaría transmitido en positivo, ¿no? Pero lo más importante es que los empleados, antes trabajábamos por los empleados, pero llevamos mucho tiempo trabajando con los empleados, ¿eh? Por lo tanto, ese altavoz pues va a jugar muy importante. Vosotros decíais en SAGE programas de televisión. Bueno, pues hay compañías, grandes Big Four, que están haciendo programas de radio, ¿no? Y que van a potenciar todo eso en las organizaciones para que haya una voz de los empleados. Lo más importante es que se canalice esa queja o ese discurso o esa mejora para que le llegue a quien le tenga que llegar, ¿eh? Al CEO en este caso, y haya ese contacto directo con la propia organización. La comunicación hace mucho en esto también, ¿eh? Es una pregunta mía, Fran. Con el mundo de la crisis del coronavirus o de la COVID-19, ¿ha llegado de verdad la comunicación interna 2.0? Ha llegado sin duda alguna, y no solo, voy a ser típico y tópico, no solo para quedarse, sino ha llegado para evolucionar y para que la organización se plantee una comunicación, pues no sé si 2.0, 3, 4, o realmente, en primer lugar, una comunicación que sea rápida, es decir, lo voy a resumir, que cumpla todas las características de la externa, de la comunicación externa, pero en la interna. De eso antes no hablábamos. Había comunicación externa, comunicación interna. Ahora hay verdaderas empresas que se han convertido en verdaderos editores de información, y más por la pandemia y con el COVID-19. Eso va a evolucionar, y fíjate, lo que sí vamos a necesitar son comunicación interna y excelentes empleados para hacer buenos relatos, o lo que es lo mismo, para hacer buenos guiones, o lo que es lo mismo, para tener unos contenidos realmente que interesen a la mayoría, ¿no? Tengo aquí un libro que tenía aquí detrás, Lo he Fran, que visto que lo decía, tenías ahí. Sí, sí. este es un libro de hace unos años, que dice cómo será, era un libro sobre cómo sería el mundo del trabajo en 2020. El libro fue publicado, pues si no recuerdo mal, hablas tú de tu tesis doctoral, pues esto yo creo que lo leí cuando estaba preparando la mía en 2010, hace 10 años este libro. Y una de las claves que dice, de más importantes, es precisamente porque empieza a hacer un análisis de las diferentes generaciones y se centra en decir cómo será el trabajo dentro de 10 años, pues será como sean los valores en gran medida de las personas que poco a poco se están incorporando a las organizaciones y que son más jóvenes, es decir, las famosas generaciones millennials y especialmente centennials, ¿no? Y una de las claves fundamentales que decía el libro, Fran, es ofrecer flexibilidad. Es un concepto que ahora se está hablando muchísimo, que se escucha mucho, y hablamos de flexibilidad no solo en las reuniones, sino en los beneficios, por supuesto, en todo el tema del teletrabajo, en la forma de organizar tu trabajo. Se está hablando ahora precisamente en el anteproyecto de la ley de teletrabajo que está preparando el actual gobierno. ¿Tú crees que la flexibilidad va a ganar más espacio, como dice este libro, como decía hace 10 años, en 2030? Es decir, ¿cómo te imaginas el mundo del trabajo, no en 2020, si este libro se llamase 2030? Tenemos aquí el 2, un 3, y será mucho más flexible que ahora. ¿Te lo imaginas así o no? La flexibilidad es estar menos encorsetado, ¿eh? La flexibilidad es dominar muchísimo mejor. La flexibilidad es la capacidad de manejar distintas generaciones. La flexibilidad es la posibilidad de acercarnos con respecto a distintos escenarios donde no podíamos hacerlo antes. Evidentemente que me encuentro con un escenario por delante lo más flexible posible, pero sí tengo que decir que también tengo una preocupación, por no decir ocupación, ¿no? Que es cómo las nuevas generaciones, cómo las generaciones desde los 20 hasta los 50 entendemos esa flexibilidad, ¿no? Tenemos que hacer equipo en ese sentido,
y ser mejores todos, vernos con nuestros valores, con las bondades y compartirlas, ser menos solitarios en las organizaciones, poder compartir, y eso nos va a dar esa flexibilidad. Porque yo también soy muy partidario, por eso acababa así, la intervención, la flexibilidad, la comunicación, todo lo que estamos es para un objetivo fundamental, que es obtener resultados, ¿no? Y si nos ayuda esa flexibilidad a obtener esos resultados, sin duda alguna, que los nuevos entornos de trabajo, de los que estamos empezando a hablar, pero hay gente investigando ya, yendo 2 años más allá, de hacia dónde vamos, la conciliación ha cambiado, el escenario laboral en casa ha cambiado, todo eso ha cambiado. Ya no es extraño que alguien trabaje en casa, pero antes hace 1 año y medio, 2, ya era todavía una cosa muy extraña, y en eso vamos a evolucionar mucho, Ricardo. Llevamos muchos años, ¿no? Tanto tú como yo, gente que viene, somos 2 personas que venimos del periodismo, de la comunicación corporativa también, incursionando en el mundo de los recursos humanos, trabajando de la mano con las direcciones de personas y los profesionales de recursos humanos. Y no sé, hay una pregunta que Consuelo Rodríguez Cervás nos hace, y es la siguiente. ¿Cada vez más piensas que a partir de esta pandemia, justamente, el mundo de la comunicación y los recursos humanos, para los que llevamos años predicando en ese sentido de que es muy importante que vayan de la mano, lo van a ir más? Es decir, va a haber todavía también, aparte, como decíamos, de la flexibilidad, pues lo mismo, ¿no? Más colaboración y más trabajo de la mano entre comunicación corporativa y recursos humanos en las Sin duda organizaciones. alguna. Eso también ha quedado para quedarse. El propio director de medios de una organización que lleva compras, que lleva recursos humanos, que puede llevar también comunicación interna, y que puede llevar muchos... La comunicación interna va... ahí sí que va a haber un proceso de restablecer nuevos perfiles, nuevas personas de la organización que comunican muy bien, y que a lo mejor no tienen una formación directa de comunicación, pero sí lo han vivido en la propia organización y conocen muy bien la cultura. Es muy necesario ver un poco qué tenemos en esa línea, porque nuevos perfiles de comunicación interna van a llegar, pero sin duda alguna, para generar un comité semanal, por no decir cada 3 días, de marketing, de comunicación, de recursos humanos, cultural en la propia organización, porque dependemos de eso en la propia organización para que el producto final, para obtener resultados con los clientes. Sin duda alguna, es un aspecto de futuro. Con mucha formación, con mucha formación, porque no lo sabemos todo. Y eso es el que más ahora mismo, de la mayor organización, en estos momentos no lo sabe todo. Y si lo sabe todo, siempre a la semana hay algo por descubrir que hay que transmitir a la propia organización. Que llevamos ya 1 hora, Ricardo, casi, ¿no? Casi aún no, todavía no, todavía no. Todavía no has acabado el disparadero de preguntas. Aún nos queda alguna. Yo quería preguntarte también, Fran, decías al final que de la primera intervención que has hecho, un poquito explicativa, que la comunicación es una actitud. ¿Tú crees que la actitud hacia la comunicación también está cambiando en las empresas, en la gente de recursos humanos y especialmente en los CEOs? Es decir, que la necesidad de tener que, bueno, que comunicarte a través de medios virtuales, como es un webinar o una reunión de Teams, etcétera, está mejorando esa actitud y está abriendo más a los directivos hacia la comunicación, a la comunicación. Te contesto en 3 áreas, pero te contesto. Una, las grandes universidades en los procesos de empleabilidad quieren grandes personas con actitudes comunicativas y que sepan mucho. Las grandes headhunters ponen en el perfil actitudes comunicativas, pero quieren ver esa actitud comunicativa en directo para ver cómo se desarrolla. También es un punto muy positivo. Y los grandes líderes y los grandes CEOs necesitan, ejemplo, Bill Gates, lo que acabamos de decir, necesitan de una actitud comunicativa para trabajar en el día a día. Yo creo que es como un 60% de su trabajo aproximadamente. Manejar equipos, resultados, seguimiento, presupuestos, todo lo que queráis en materia de números, pero también aspectos cualitativos. La actitud para mí es fundamental, pero una actitud de verdad. Tener una buena actitud supone también un esfuerzo en mantener esa actitud. No vale una actitud los lunes y una actitud los miércoles y una actitud los viernes, ¿no?
es necesario mantenerla y eso genera también una resiliencia que hay que mantener la llama encendida en todo momento. No es fácil, por eso no es fácil una actitud. La actitud viene de cuna, bueno, pues viene de cuna, pero también se hace, también se construye. Aquí la formación tiene mucho, mucho que ver, ¿no? Pero para mí es un tema vital y sospecho que para los CEOs en estos momentos también, Ricardo. Estamos acabando, nos quedan nada, 3 minutos para llegar a la hora que habíamos previsto, que habíamos programado, y justo sobre programación te quería preguntar, porque ha sido otra cosa que me ha llamado la atención de lo último ya que has dicho en la intervención inicial, que es que tú crees que es necesario, bueno, pues programar más, ¿no? Que es necesario generar más programación. ¿Qué querías decir con esto? Explícanos un poquito y acabamos con esta Bueno, reflexión. pues te soy muy, muy directo. Generar contenidos internos en las organizaciones que interesen a los empleados, que son nuestra audiencia, ¿no? Generar programación es generar no solo los contenidos, los programas, sino los formatos, ¿no? Oye, pues vamos a hacer un programa de televisión, vamos a hacer un programa de radio en la organización, vamos a tener un escenario de desayunos todos los viernes para hacer un workshop de contenido, vamos a generar mensajes audiovisuales o vamos a tener un canal interno de WhatsApp para transmitir las imágenes del día, ¿no? Todo desde un punto de vista muy visual, pero generar programación es generar creatividad. Y generar creatividad en la organización, cuidado, generar creatividad buscando un objetivo, no generar creatividad por generar, sino todo en un plano de objetivos y de un plan de acción, yo creo que es fundamental en las empresas. ¿Que cómo se hace esto? Bueno, pues hay un dicho y hay un hecho, y con esto acabo, que hay que remangarse, ¿no? En las organizaciones y ponerse manos a la obra, ¿no? Con gente que sepa como tú, por ejemplo. Muy bien, pues muchas gracias a todos los asistentes a este webinar con Fran García Cabello sobre la comunicación y los recursos humanos y el futuro de la comunicación interna en las organizaciones a partir de ahora, a partir del legado que está dejando y va a dejar sin duda, bueno, pues toda esta situación de la crisis del coronavirus, de la COVID-19. Hemos hablado de empatía virtual, hemos hablado de individualizar también, no lo he dicho, no te he preguntado sobre ello, también me parecía muy interesante los recursos humanos, hemos hablado de la actitud importante ante la comunicación, por supuesto de la comunicación como conexión, esas emociones que decía Frank que son esenciales para transmitir, para llegar a la gente y por supuesto de la importancia futura, presente y futura de la comunicación en los recursos humanos. Frank, creo que la semana que viene, no, en unos días, en menos de una semana, tienes el próximo webinar. Dinos en 30 ¿Verdad? segundos en qué va a Bueno, consistir. el miércoles tenemos, yo diría que a todos los representantes de todas las asociaciones de España y grupos que se dedican o han creado instituciones dedicadas al mundo de los recursos humanos, con directivos, con directores de relaciones laborales, van a estar todos representados, ¿no? Tenemos que hacer importante el día a día. Nosotros nos dedicamos a eso desde el Foro de Recursos Humanos, por eso incluso hemos creado una escuela con importantes también codirectores y patrocinadores, patrocinada, por cierto, por Iguay, esta escuela de verano, en la que vamos a hablar de cómo la pandemia, qué ha hecho o qué ha dejado la pandemia y, sobre todo, oportunidades, ¿no? Me quiero centrar mucho en las oportunidades en el entorno en el que estamos. Y de eso voy a hablar con los presidentes, o mejor dicho, van a hablar ellos. Yo lo que he conseguido es reunirlos y van a hablar ellos con sugerencias de, ¿ha ganado posiciones el rol de recursos humanos? Pues eso es lo que vamos a tener. Y sobre todo, agradeceros a todos y especialmente a ti, Ricardo, que estés con nosotros en nombre de todos los seguidores del foro, de todas las personas que van a escuchar, si no ahora en directo, pues cuando lo vayan a escuchar. Lo van a escuchar sin duda alguna porque lo vamos a poner en muchos sitios y te agradezco personalmente que estés aquí Un placer. y hay que trasladar esto a algún escenario que nos oigan mucha gente. A lo mejor tenemos que crear nuestro programa también. Hay que crear uno, hay que Ricardo? crear uno. Decía que hace 10 años que se publicó ese libro que está ahí. 10 años hace que nos conocemos Fran y yo, y 10 años hace que me entrevistó la primera vez en radio él, y yo he tenido el placer de entrevistarlo, si me permites, aunque no es una entrevista, un webinar en directo en el mundo virtual, en ese mundo de la empatía virtual de la que hablaba Fran. Fran, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo. Ha sido un placer.
Un placer y gracias a todos. Un saludo para todas las personas que siguen cada día o cada semana, que siguen, por supuesto, a través de la radio, el programa de Capital Radio, también siguen a Fran en su canal y nada, os espera Fran en su próximo webinar, que es dentro de unos días, como lo ha citado, con las 6 principales organizaciones del mundo de los recursos humanos en España. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Adiós. Adiós.